Bajo un modelo propio de gestión de crisis para afrontar la emergencia económica, social y ecológica, la Cámara de Comercio Aburrasur acompaña a sus empresarios a través de un micrositio en el que se concentran las estrategias diseñadas por la entidad para ayudar al sector empresarial, comercial y de servicios a sobrepasar la etapa de cuarentena y a avanzar en el despegue y recuperación en la pospandemia. A través del sitio cámaraaburrasur.com acceda a una herramienta de diagnóstico y gestión de crisis, al consultorio empresarial gratuito, a una completa agenda de capacitación virtual, a la normatividad nacional y local de crisis vigente, a una completa biblioteca audiovisual, a las herramientas tecnológicas al servicio de los empresarios durante esta emergencia y a la estrategia Aburrasur Pervive, que permitirá al sector productivo y de servicios gestionar de la mejor manera el momento posterior a la crisis. Visítela ahora, cámaraaburrasur.com. Bajo un modelo propio de gestión de crisis para afrontar la emergencia económica, social y ecológica, la Cámara de Comercio Aburrasur acompaña a sus empresarios a través de un micrositio en el que se concentran las estrategias diseñadas por la entidad para ayudar al sector empresarial, comercial y de servicios a sobrepasar la etapa de cuarentena y a avanzar en el despegue y recuperación en la pospandemia. A través del sitio cámaraaburrasur.com acceda a una herramienta de diagnóstico y gestión de crisis, al consultorio empresarial gratuito, a una completa agenda de capacitación virtual, a la normatividad nacional y local de crisis vigente, a una completa biblioteca audiovisual, a las herramientas tecnológicas al servicio de los empresarios durante esta emergencia y a la estrategia Aburrasur Pervive, que permitirá al sector productivo y de servicios gestionar de la mejor manera el momento posterior a la crisis. Visítela ahora, cámaraaburrasur.com. Bajo un modelo propio de gestión de crisis para afrontar la emergencia económica, social y ecológica, la Cámara de Comercio Aburrasur acompaña a sus empresarios a través de un micrositio en el que se concentran las estrategias diseñadas por la entidad para ayudar al sector empresarial, comercial y de servicios a sobrepasar la etapa de cuarentena y a avanzar en el despegue y recuperación en la pospandemia. A través del sitio cámaraaburrasur.com acceda a una herramienta de diagnóstico y gestión de crisis, al consultorio empresarial gratuito, a una completa agenda de capacitación virtual, a la normatividad nacional y local de crisis vigente, a una completa biblioteca audiovisual, a las herramientas tecnológicas al servicio de los empresarios durante esta emergencia y a la estrategia Aburrasur Pervive, que permitirá al sector productivo y de servicios gestionar de la mejor manera el momento posterior a la crisis. Visítela ahora, cámaraaburrasur.com. Muy buenos días a todos los empresarios y comerciantes que nos acompañan en la mañana de hoy. De antemano agradecerles inmensamente el estar con nosotros conectados para atender otro de los llamados que tiene la Cámara de Comercio Aburrasur para ustedes. Es el de asistir a este encuentro de la recesión a la recuperación, producción y empleo, una mirada desde el modelamiento del negocio, una conferencia que hemos diseñado de la mano de Vértice SAS con el apoyo de su gerente Lina Aristizábal Carvajal. De antemano agradecerles a todos por seguir conectados con toda la oferta de servicios que tiene la Cámara de Comercio para acompañarles en medio de esta cuarentena. Reiterarles la invitación muy especial a que estén muy conectados a través de los medios que hemos habilitado para ustedes. De manera especial nuestra línea única 444-2344, los chats que tenemos habilitados a través de nuestro sitio web, el Messenger de Facebook y la aplicación móvil. Y compartirles que hemos cambiado nuestro número de WhatsApp al 300-353-7109. Si ustedes de pronto tenían guardado el número de WhatsApp institucional, pues les agradecemos que hagan el cambio por este nuevo número que hemos actualizado, 300-353-7109. Igualmente, invitarlos para que
Recuerden que pueden hacer todos los trámites registrales para su empresa o negocio a través de nuestra línea única en la opción 2 o a través de los chats que ya también les mencioné. Pueden hacer todo tipo de trámites virtuales de trámites registrales, todo el tema de registro mercantil, el tema de mutaciones, en fin, cualquier actividad que pudiesen hacer de manera presencial en la Cámara, hoy lo pueden hacer de manera virtual porque les recordamos que nuestras sedes se encuentran cerradas. Invitarlos de manera muy especial para que hagan uso del consultorio empresarial para el manejo de crisis como un aporte que la Cámara ha querido darles para aliviar parte de esas preocupaciones que han tenido frente a esta emergencia y que desde luego ha sido fundamental en el acompañamiento que la Cámara les quiere dar. Por eso aspectos tributarios, financieros, laborales, jurídicos, de contratos, de comercio internacional, de innovación, de marcas y patentes, todo lo pueden encontrar allí, gracias a nuestros aliados Villa y Asociados, a Auren, a Barrientos Abogados, a Campo Tributario, a Business School Ceipa, a Vértice, a LIF, a Línea Contable y a Optimus 3D, que son las empresas que se han vinculado con la Cámara de Comercio Borasur para brindarles ese acompañamiento completamente gratuito. Tan solo es que se comuniquen con nosotros a través de los chats o a través de la línea única y pueden recibir entonces el agendamiento de su cita para que puedan resolver todas las inquietudes que tengan en estos temas. Invitarlos para que accedan frecuentemente a nuestra agenda del micrositio que hemos diseñado de modelo de gestión de crisis. En este micrositio ustedes pueden encontrar, además de toda la información de eventos, el compilado de las normas de emergencia económica, social y ecológica que con el apoyo de Confecámaras se ha venido consolidando. Cada vez que sale una nueva norma, ustedes podrán allí encontrar el compilado que nos suministra la Confederación de Cámaras de Comercio del país y desde luego las normatividades que se han generado desde las localidades de los 5 municipios de la Urrasur y desde luego a nivel nacional, desde el Ministerio incluso de Seguridad y Salud. Entonces, cordialmente invitados. Si tienen alguna inquietud, si han tenido alguna dificultad para comunicarse con nosotros, invitarlos para que se contacten con nuestro coordinador de arquitectura organizacional, Hugo Armando Suaza Flores. Allí pueden encontrar ustedes en la pantalla el correo electrónico arquitectura@ccas.org.co y a Helber Pérez Betancourt, que es nuestro jefe de desarrollo empresarial, a través de desarrolloempresarial@ccas.org.co. Si se han perdido alguno de los eventos y alguna de las actividades que la Cámara ha organizado para ustedes, les recordamos que todo este material está disponible en nuestro canal de YouTube. Allí lo encuentran como Cámara Burrasur y también a través de nuestro sitio web, cámaraburrasur.com. Nuestro sitio web los dirige directamente al canal de YouTube, así que si quieren ingresar a través del sitio, pues lo pueden hacer y allí podrán encontrar entonces toda la oferta académica que hemos generado a través de este espacio virtual y durante esta emergencia económica, social y ecológica. Y reiterarles entonces para que conozcan todos los detalles de nuestro micrositio con el modelo de gestión de crisis que pueden encontrar a través del banner de nuestro sitio web que dice así le acompañamos en esta época de crisis. En este banner ustedes pueden acceder a herramientas de diagnóstico, a una agenda de capacitación virtual, a la biblioteca audiovisual, al consultorio empresarial de manejo de crisis, a toda la normatividad de crisis vigente, a las herramientas tecnológicas para la crisis y a la estrategia de gestión post-crisis que hemos denominado PERVIVE, que es una estrategia con la que esperamos que ustedes tengan bastante contacto para el acompañamiento en esta etapa de reactivación. Esas son las invitaciones entonces que tenemos en la mañana de hoy para que ustedes recuerden que siempre la Cámara está dispuesta a acompañarles y atenderles en todas sus necesidades. Para iniciar, quiero invitar entonces a nuestra conferenciante Lina Aristizábal Carvajal. Ella es gerente y fundadora de Corporate Group Vértice SAS, especialista en diseño curricular para el Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Se ha desempeñado como directora de este instituto, cogestora y cofundadora de más de 10 instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano a nivel nacional. Ha sido consultora en gestión y desarrollo de las organizaciones y cuenta con experiencia como consultora en diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad de diferentes sectores empresariales y como auditora de sistemas de gestiones ambientales, calidad y SST. Con Lina Aristizábal Carvajal, entonces, este encuentro de hoy, de la recesión a la recuperación, producción y empleo, una mirada desde el modelamiento del negocio. Les damos la bienvenida y le damos la bienvenida a Lina Aristizábal.
Muy buenos días a todos. De antemano, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, a Urrasur, por esta oportunidad que nos está dando no solamente a los empresarios de acceder a herramientas de gestión, sino también a nosotros también como empresas de acercarnos a ustedes y poderles brindar herramientas de lo que hemos construido día a día y de lo que hemos recopilado a partir de las experiencias. El día de hoy hemos desarrollado una conferencia que va a ser muy útil además porque tiene un plus, digámoslo así, y es un regalito que les vamos a dar a todos los participantes, es una herramienta de matriz de gerencia estratégica que van a poder descargar, que van a poder compartir, en la cual van a poder hacer un modelamiento de negocios. A veces nos enfocamos tanto en el problema que solemos descuidar las soluciones que nos trae el mismo problema o, como lo hemos hablado en otras conferencias, las oportunidades que nos traen esos problemas, cómo las podemos evidenciar, cómo las podemos evaluar y cómo las podemos aprovechar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos muy acostumbrados a vivir el día a día. De pronto las grandes empresas tienen unas herramientas más avanzadas para hacer un diagnóstico estructurado, tienen un proceso de planeación más estructurado, pero las pequeñas y medianas empresas, por lo general, se les dificulta hacer procesos de planeación. Y es aquí donde marcamos un gran nivel de diferenciación entre los esquemas organizacionales. Y esto también se ve y tiene toda su repercusión en todo el contexto de desarrollo de la organización y en la supervivencia en momentos de crisis o en momentos de recesión. Entonces, para el día de hoy les hemos preparado la conferencia de la recesión a la recuperación, producción y empleo, una mirada desde el modelamiento de negocios. Entonces, ahí vamos a tener unas herramientas fundamentales para que ustedes puedan desarrollar ese trabajo. Resulta que la situación que estamos viviendo nosotros ahora no es la primera y tampoco va a ser la última. ¿Por qué? Porque como les decíamos en algún momento en otra conferencia, la economía pasa por ciclos. Algunas veces más fuertes, algunas veces más lentos, algunas veces con un impacto económico mayor, otras veces este impacto económico a veces pasa desapercibido. Resulta que entre el 2008 y el 2009 la economía mundial experimentó lo que se llamó la peor crisis en la historia más reciente de nuestros países. Y esta crisis llevó a una caída y un detrimento financiero a nivel nacional y en todos los flujos de comercio y la inversión extranjera. Cuando aparece el COVID, como decíamos también en algún momento, no era nuevo, era algo que ya se venía, solo que no le dimos importancia hasta que no llegó a nuestro entorno y hasta que no llegó a nuestro contexto y nos afectó. Pero ¿qué sucede? Empezamos a vivir en este momento, en esta recesión. Empezamos a reaccionar a los cambios que nos estaba presentando el contexto y el entorno ahorita, frente a esta situación. O sea, nosotros no estábamos preparados, no era lo que esperábamos, a pesar de que las crisis tienen un ciclo que no podemos decir cuántos años pueden ser o cuántos momentos en específico, pero se presentan esas crisis. Y las empresas deberían, por estructura organizacional y desde un contexto muy teórico, nosotros sabemos que las personas que hemos estudiado administración o programas afines nos hablan muy bonito de la administración, de los ciclos, de la planeación, pero cuando vamos al día a día de las organizaciones, por lo general esto no se encuentra. Entonces, en un análisis que hemos hecho con MIPYMES, por ejemplo, encontramos que hasta un 90% de las MIPYMES no tienen un direccionamiento estratégico claro, sino que están viviendo de su día a día. ¿Cuánto logramos vender este mes? Ah, bueno, entonces con base a eso gastemos, o nuestros gastos superan completamente el valor y los índices de ingresos que se tienen establecidos, porque como no hay una claridad, no hay unas metas claras y no hay un direccionamiento estratégico, esto hace que se dificulte superar momentos de dificultades o ver las oportunidades en momentos como los que estamos viviendo en el momento de hoy, en la situación coyuntural actual, nacional y mundial. Ahora bien, ¿qué sucede? Tenemos dos opciones, nos quedamos viviendo este momento o nos damos cuenta que este momento va a terminar en algún instante. ¿Que es un proceso paulatino? Sí. Y yo precisamente esta semana salía y me desplazaba a visitar algunas empresas que ya están en reactivación económica y a las que les hacemos seguimientos y veía la ciudad. Y yo que encontraba una ciudad en actividad normal. Cantidad de vehículos afuera,
cantidad de motos afuera, ya muchos negocios activos y muchas personas ya se les está olvidando incluso la prevención y el control que se deben seguir. O sea, muchas personas no estaban utilizando los tapabocas, no seguían los protocolos de bioseguridad. ¿Esto qué hace? Ralentizar el proceso de transición y posiblemente va a hacer que nos devolvamos dentro de ese proceso de transición, como lo está viviendo en este momento China. China tuvo que devolverse después de que había levantado todos sus procesos de cuarentena, y esos son descuidos de la estructura social y de la estructura poblacional que todavía no se convencen de que el mundo está cambiando. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando yo vivo esta recesión, cuando yo vivo este proceso, no me puedo quedar en ese momento, o sea, yo no puedo asumir el hecho de que estoy en crisis, como todavía vemos muchos, y entonces me cogió la crisis y me quedo acá. Recuerden que nosotros tenemos dos papeles que podemos asumir dentro de un contexto con crisis. O soy un actor activo dentro de la crisis y me empiezo a movilizar y empiezo a interactuar y empiezo a gestionar, o me convierto en un actor pasivo dentro de la crisis y me siento a llorar en los laureles, como decía por ahí un dicho, y a esperar que el mundo se acabe o que el mundo me active solito o me levante solito. Pues afortunadamente hay personas que les llegan milagros muy interesantes y qué rico que a todos nos llegaran esos milagros, pero ese no es el día a día. El día a día hay que construirlo. O sea, nosotros somos los cogestores de nuestro propio futuro. ¿Cómo estamos entonces nosotros preparados para afrontar esa post-crisis, para afrontar ese tiempo de recuperación que se viene y todos esos elementos que traen adicionales y cambios culturales? Durante todos los periodos de renacimiento y recuperación, siempre hay una expansión y un aumento de actividades económicas. Recordemos que el ciclo económico contempla 4 etapas fundamentales y dentro de esas 4 etapas está la recesión económica, que es donde todo empieza a caer, y después viene después de la recesión, que dependiendo de las gestiones que se hagan, va a ser el tiempo en que se demore, va a venir una época de recuperación. Si yo me quedo enfrascado en ese momentico, en la época de recesión, cuando me llegue el periodo de recuperación, que puede ser pronto, puede ser lento, dependiendo de los sectores, cuando me llegue ese periodo de recuperación, no voy a estar preparado para afrontar los beneficios que trae esa recuperación. Ese auge comercial, ese incremento de las ventas, todos esos elementos que involucran. Entonces, esta conferencia es una invitación para que miremos más allá de lo que estamos viviendo hoy y veamos nuevamente esa oportunidad en lo que viene mañana y en los procesos que se avecinan. ¿Qué es una recesión y cómo afecta los negocios? Entonces, la Oficina Nacional de Investigación Económica establece que una recesión es una disminución significativa de la actividad económica distribuida de toda la economía durante unos pocos meses. Pero resulta que cuando me hablan de unos pocos meses, esos pocos meses pueden ser 3, 4, 10, 12, 24, 48. ¿Cierto? Eso va a depender del impacto y la magnitud de las crisis. Estas crisis o esta contracción económica se manifiesta básicamente en 5 indicadores básicos. El Producto Interno Bruto que tiene nuestro país, que es el que manejan a partir de nuestras empresas, del ingreso poblacional, el margen de ingresos que se pueden generar, en este caso vamos a hablar de las empresas en específico, cómo generan esos ingresos, los índices de empleo, la gestión de la manufactura y todo lo que tiene que ver con las ventas minoristas. Entonces, hay 3 elementos que caracterizan una recesión. Hay una serie de fracasos empresariales y ojo a esto, yo quiero ser enfática en esto. Fracaso no quiere decir siempre que todo se terminó, ¿cierto? El fracaso debemos aprender a verlo como una oportunidad de aprendizaje. Fracaso, error, oportunidad de aprendizaje. Hay un aumento de los índices de desempleo. Sin embargo, en ese momentico podemos ver los estadísticos donde sí, los índices de desempleo están aumentando muchísimo. Ya empiezan a aparecer también auxilios. Entonces, para los que no se han enterado, el día de ayer el gobierno nacional estableció que para las empresas que tienen trabajadores que devenguen un salario mínimo, el Estado va a subsidiarles el 50% de la prima de servicios de ahorita de junio.
Esto permite de alguna manera entonces establecer un poquito más ese empleo. También hay otros auxilios. Las personas que tienen contratos suspendidos pueden acceder a los beneficios de desempleo que en ese momentico se están entregando, pero durante la recesión va a ser imposible mantener los índices de empleo totales que manejamos en nuestras empresas. Y también vamos a encontrar que se caracteriza por una ralentización o crecimiento negativo de la economía. Entonces, o se detiene la economía o baja la economía y tiene una tendencia negativa. Estamos hablando durante ese tiempo de recesión. Porque, ¿qué sucede? Cuando pasa ese tiempo de recesión, esa curva va a empezar a subir, se empieza a incrementar. Entonces, ese declive que veníamos presentando durante la recesión, paulatinamente va a empezar a subir y esos indicadores se me van a ir moviendo. Se me va a subir el índice de empleo, se me van a incrementar las ventas. Pero para poder llegar allá necesitamos encontrar unas herramientas fundamentales y tener unos elementos básicos que nos permitan soportar esos cambios. Resulta que hay recesiones que han marcado nuestra historia y hubo una gran recesión que empezó a finales del 2007 y se extendió hasta mediados del 2009. Estamos hablando de 2 años prácticamente, unos 24 meses, y tuvo unas consecuencias muy fuertes en Estados Unidos, en otros países como México. Y dentro de los orígenes de esta crisis no teníamos un virus, no teníamos una situación como tal, pero también generó esta crisis y estaban ligadas a las hipotecas de alto riesgo y a los préstamos hipotecarios. ¿Qué sucede? Uno de los elementos principales que nosotros evidenciamos en tiempos de crisis es el manejo de nuestros recursos. ¿Sí? Ahora, los efectos de esta recesión, a pesar de que la recesión empezó en el 2007, los efectos realmente se sintieron a partir del primer trimestre del 2008. O sea que la comunidad empresarial y la población no vino a entender que había un momento de crisis hasta después del primer trimestre del 2018, porque seguían acomodándose y se seguían acoplando. Miremoslo desde la perspectiva actual. Nosotros realmente, nuestro país y nuestras empresas no están en crisis por el COVID, no están en crisis financiera por lo que venimos viviendo en este momento. Esto hace parte de una respuesta que nuestra economía le está dando a una situación que se viene presentando aproximadamente desde finales del 2018, donde muchas empresas venían haciendo gritos y diciendo, no podemos, no aguantamos, estamos viviendo un proceso coyuntural. ¿Qué sucedió? Con la llegada de la contingencia, con la declaratoria de emergencia, lo que hizo esto fue detonar las situaciones internas y financieras que estaba viviendo nuestro país. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver la oportunidad dentro de todo este proceso. El año pasado, más o menos entre octubre y diciembre, fueron muchas las empresas que sufrieron embargos por los diferentes entes gubernamentales, porque no tenían los impuestos al día, porque no tenían industria y comercio, porque su economía no le estaba dando. Eso no era producto de la contingencia actual, era producto de una recesión económica que veníamos viviendo desde ya hacía meses atrás y que no habíamos declarado como país, como Estado, como contingencia económica o social. Cuando viene este problema y nos dice paremos las empresas, detengamos el comercio, entonces empezamos a darnos cuenta de que realmente había una contingencia, que realmente nuestra economía sí estaba sufriendo una recesión, pero no estábamos preparados para eso porque seguíamos viviendo de nuestro día al día. Y a pesar de que en este caso en específico de la gran recesión del 2007, que empezó en el 2007, se empezaron a sentir en el 2008, solo en enero del mismo año la economía perdió 16.000 empleos. O sea, ese fue un indicador completamente claro de que había un problema. Y empiezan a empeorarse otros factores. Entonces, en el primer trimestre del 2009, el Producto Interno Bruto se contrajo en un 4%, 4.4%. En marzo del 2009 se perdieron más de 803.000 empleos y mire que veníamos desde el 2007 con el problema de recesión. El desempleo en ese entonces llegó al 9,5% para junio y los precios de las viviendas cayeron hasta en un 10%.
Entonces uno dirá, bueno, antes estamos hablando de cosas malas que traen las recesiones. Sí y no. ¿De qué punto de vista puede mirar usted estos indicadores? ¿A qué lado del número se coloca? ¿Al lado donde está viendo el 6 o al lado donde está viendo el 9? Recuerde que todos manejamos posiciones muy diferentes frente a las circunstancias. Tenemos puntos de vista diferentes. Incluso nuestro propio punto de vista puede cambiar desde una perspectiva. No es lo mismo yo ver la ciudad desde el piso 19º de un edificio a verla desde el primer piso. Mi panorama cambia completamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con esta recesión que marcó la historia? Pronto, muy pronto, esa recesión empezó a atemorizar a todos los consumidores y los hábitos de compra cambiaron. Pero no cambiaron por la recesión solamente. Hoy en día, todavía esos hábitos de compra que tenían esas personas en ese entonces cambiaron. ¿Qué implica eso? Que la empresa tiene que cambiar, que la empresa se tiene que modificar, que a partir de ese momento no vamos a seguir siendo los mismos, no podemos volver a los mismos hábitos, no podemos volver a las mismas costumbres, no podemos volver a los mismos mecanismos. Tenemos que optimizarlos, tenemos que moldearlos y tenemos que cambiarlos. Desde esta perspectiva, es un reto que tenemos cada uno de nosotros como empresa, como independientes, incluso como empleados, porque posiblemente hay muchos empleados que también pueden estar escuchando la conferencia o que la van a escuchar a través del YouTube, que pretenden seguir en las mismas circunstancias y están esperando que les den la apertura para seguir en lo mismo. Y el mundo nos está diciendo, no, qué pena con usted, pero no es así. Usted ya no va a ser igual, su empresa no va a ser igual, su modelo de trabajo no va a ser igual. ¿Está usted preparado? ¿Estamos preparados para afrontar esos cambios? ¿Estamos realmente dispuestos a aceptar esa trayectoria? ¿O prefiero darme por vencido? Esa es mi decisión. Yo sé, porque me lo han expresado muchísimos empresarios en medio de la confusión, pues aquí recibimos a veces llamadas completamente pues día y a veces en la noche y nos dicen, no, no aguanto, o sea, estoy a punto de explotar. Y es entendible, es comprensible porque estamos viviendo una situación coyuntural y estamos viviendo un momento que nos activa todos los sentidos. Y cuando hablo de sentidos, hablo hasta el sentido del bolsillo, porque por ahí es donde más nos entran los dolores, ¿sí? Pero si yo no logro concentrar mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos de una manera óptima, difícilmente voy a ser capaz de ver la crisis como una oportunidad. Entonces tengo que trabajar primero en mí como ser humano, como persona, clarificar mis emociones, clarificar mis pensamientos, desaprender costumbres, desaprender conceptos para empezar a ver el día a día. Y les cuento una experiencia. Para mí, la Universidad de Antioquia ha sido una de las mejores universidades que tiene el país. Sin embargo, en algún momento cuando empecé a estudiar administración, eh, siendo muy joven, yo ya tenía experiencia laboral en procesos administrativos. Y llego yo a la universidad en una clase de mediodía y mi profesor, una persona muy querida, muy respetable, pero tenía una dificultad, digámoslo así, o tenía una deficiencia más. Estaba recién egresado como administrador y no tenía contacto con el mundo laboral. O sea, él no había tenido la posibilidad de coger el contexto teórico y confrontarlo con una realidad empresarial. Obviamente, las teorías, desde la teoría y desde el contexto, se ven muy bonitas, pero cuando yo los confronto con la realidad, esos principios teóricos o filosóficos pueden cambiar, porque la realidad se transforma. Y no es lo mismo la manera en que se veía hace 100 años nuestra economía y nuestro contexto empresarial a como la vemos hoy. Entonces yo no puedo coger y aplicar un contexto teórico al 100% dentro de un contexto empresarial. Tengo que entrar a moldearlo, a coger lo que realmente me sirve de cada uno de esos elementos y transformarlo en una herramienta productiva para mi organización.
Es ahí donde se vuelve tan importante un proceso de actualización constante con nuestros equipos de trabajo y un análisis integral de brechas que me permitan identificar frente a esos cambios globalizados que se están presentando, frente a esos contextos y esas necesidades, qué nos falta y qué podemos potencializar. ¿Qué tenemos que nos fortalece, pero qué tenemos que nos debilita? Y cómo podemos trabajar en eso para que nuestros procesos se vayan convirtiendo en pioneros de una gestión comercial. Pero entender, necesariamente necesitamos entender que la vida de aquí en adelante no va a ser la misma, que las empresas de aquí en adelante no van a ser las mismas y que nuestro consumidor de aquí en adelante no va a ser el mismo. Por ende, nuestros productos y servicios de aquí en adelante no pueden ser iguales. Tenemos que repensarlos, tenemos que replantearlos y que esa transición a ese proceso de recuperación no nos dé igual como nos dio esta recesión. O sea, que estemos realmente preparados para ese proceso de reactivación comercial y con estos cambios que se avecinan. Resulta que dentro de esta recesión, los más afectados siempre van a ser los más pequeños. Entonces, en esa perspectiva, los minoristas fueron las organizaciones que más se vieron afectadas durante esta recesión económica y tuvieron que reducir sus precios hasta en un 80%, ¿sí? Durante épocas festividades. O sea, estamos hablando del 2018 y empezaron a crearse procesos de oferta y demanda, descuentos que después se volvieron constantes. Entonces, ¿ahora qué pasa? Y es aquí donde nosotros tenemos que mirar también esta situación y tiene que ver con el tema de competencia y tiene que ver con el tema de supervivencia. Pero pienso que nos debemos regular y saber hasta dónde realmente podemos hacer un tema de descuentos y podemos hacer un tema de baja de precios en un momento de crisis y hasta dónde vamos a forzar que el mercado cambie tanto que esos precios decaigan permanentemente. Hasta dónde las acciones que generemos para salir de la crisis se nos van a convertir parte de la cultura. Miren, desde ese entonces, desde ese 2008, los descuentos se convirtieron en una constante del mercado. Y empezamos en una guerra de precios con los mercados nacionales e internacionales. ¿Sí? Empezamos a desvalorizar el producto. Y muchas empresas no fueron capaces de soportar eso. ¿Por qué? Porque sus precios, al bajarlos y competir con esos precios tan bajos, no le daban para soportar los costos fijos y los costos variables de sus organizaciones. Obviamente no es lo mismo una gran empresa que tiene un volumen de ingresos mayor o que vende mayoreo a una empresa que vende menudeo, donde el costo fijo es más alto y el margen de utilidad puede ser más bajo. Entonces aquí yo tengo que replantearme y mirar estas acciones. He escuchado empresarios que dicen, no, yo bajo ese producto, pero no le vas a ganar. No, prefiero bajarle y ganar el cliente. Listo, es una estrategia que estás utilizando. Pero ¿hasta cuándo vas a poder soportar esa estrategia solamente por salir del inventario que tienes en ese momento represado? ¿Hasta cuándo vas a poder soportar? Y nosotros somos muy llamados a darle el valor a los productos y servicios del otro. En consultoría pasa mucho eso, porque la gente cree que los servicios, los que no son tangibles, no valen, no tienen un costo significativo. Entonces, tú contratas un abogado, contratas un consultor y te crees en la capacidad de ponerle valor a su trabajo. Ah, eso no es sino usted hablar y ya, eso no cuesta nada. Yo le doy 10.000 pesos por la horita. ¿Sí? ¿Qué tal si eso mismo pasara con cualquier producto, que nosotros fuéramos a comprar un televisor y ese televisor vale, no sé, 3 millones de pesos, ese es su valor comercial, y yo voy al almacén, a un almacén X donde venden ese televisor, y yo le digo, no, yo a usted no le compro ese televisor por 3 millones de pesos, porque es que yo considero que eso no le cuesta a usted nada fabricarlo, y se lo vendo y se lo compro por 1 millón de pesos, pues poniéndole mucho. Vemos ahí la diferencia del contexto, porque ese equipo tiene validez y el conocimiento, la formación, la trayectoria, esa experiencia que te puede salvar la vida,
no tiene la validez que realmente tiene en el mercado. Y es ahí donde empezamos a cometer muchísimos errores, porque entramos en una guerra comercial y empezamos a ver profesionales y empezamos a ver personas recién egresadas que por salir de las crisis empiezan a desvalorizar completamente todo su conocimiento y empiezan a ofertarse en el mercado. Yo ese trabajo se lo hago por 200 o 300 mil pesos. No, es que el otro me está cobrando 1.000.000, se me lo hace por 200, comprémoselo a él. Ah, sí. Y resulta que la persona empieza a trabajar. Le pagaste los 200 porque eso fue tan barato que se los paguemos de una vez. Y de un momento a otro no vuelves a ver ese consultor. Puede ser consciente, puede ser inconsciente. El consultor se sintió desvalorizado. Empezó a buscar otras alternativas porque él necesita valorar su trabajo. Esto para mí tampoco es importante. O sea, mira, es una actitud inconsciente que se genera. Yo no fui importante para esa persona o para esa empresa, pues porque esa empresa va a ser importante para mí si no me está pagando lo que realmente compete a mi trabajo, ¿sí? A pesar de que existen. Y es una actitud, en la mayoría de los casos, inconsciente, porque no le estamos dando el valor a los procesos que realmente tienen. Una recesión afecta notoriamente a los pequeños negocios y debido a qué? A su capacidad de reacción, a su capacidad que tiene de recuperación. Ahí están las grandes diferencias en la afectación que hace una recesión entre un mayorista y un gran negocio. La capacidad que tienen de reaccionar, que normalmente las grandes empresas tienen procesos de planeación interno, tienen una identificación de riesgos, tienen una identificación de necesidades, tienen un manejo de reservas, que las pequeñas empresas y los pequeños negocios no manejan. En el año 2008, 87 millones de tiendas dedicadas, de pies cuadrados de tiendas dedicadas a la venta al por menor fueron cerradas. Uno esperaría que en esta ocasión no pase lo mismo y menos en Colombia, pero la realidad es que hay muchas empresas que no van a sobrevivir y que no están sobreviviendo. Y ayer me contaban una historia de un restaurante muy famoso, no voy a reservar su nombre, que manejaba una calidad de servicio impresionante, unas ventas impresionantes, y ya se declaró en quiebra y cerró sus puertas al público. ¿Por qué? Porque no fue capaz de repensarse, porque no fue capaz de superar la crisis, porque no tenía reservas suficientes y porque a pesar de todos los beneficios que se supone que el Estado abrió para las MIPYMES, hasta el momento no hemos podido encontrar, y si ustedes lo saben, me lo comentan ahorita por el chat, no hemos podido encontrar empresas MIPYMES que hayan podido acceder a los beneficios que el Estado les está ofreciendo. ¿Por qué? Porque esa plata se está quedando realmente en los bancos y se están haciendo otras estrategias diferentes para el manejo de esos recursos. Pero la MIPYME sigue sufriendo. Y sigue sufriendo porque, como le decíamos ahorita, no tiene una capacidad de reacción, no tiene una capacidad de recuperación frente a las crisis. Y eso sucede porque no desarrolla procesos de planeación, no desarrolla procesos de análisis y porque sigue pensando que invertir en conocimiento es un gasto y no una inversión. El conocimiento cuesta, el conocimiento da valor a las organizaciones y el conocimiento de los expertos permite que te salves de muchas circunstancias y que puedas salir a flote en un momento de crisis y en un momento de contingencia. El impacto de las recesiones en los grandes negocios se ve básicamente identificado en tres elementos. Cae el flujo de efectivo, hay menos ganancias, si la empresa maneja acciones, estas acciones disminuyen, los dividendos pueden desaparecer, los líderes de estas organizaciones son cuestionados. En muchas ocasiones, a raíz de esto, entonces, los accionistas pueden vender sus acciones y creo que también lo percibimos ahorita, muchas empresas que manejaban el tema de acciones vendieron sus acciones a muy bajo costo, ¿sí? En ese momento vender acciones no es negocio, comprarlo sí lo puede ser porque volvemos a lo mismo, la crisis, la recesión no nos va a durar toda la vida y después de una crisis y de una recesión viene un tiempo de auge, ¿cierto?
Entonces, muchas empresas en este momentico que trabajan por acciones están vendiendo sus acciones casi nada. ¿Para quién es el negocio? Que también es un riesgo para los que están comprando esas acciones. Comprar acciones en ese momentico puede ser un negocio rentable. Hay un deterioro del crédito cuando los clientes que le deben dinero a la compañía pues, nos dejan de pagar. Si, imagínense, nos afecta a las grandes, ¿cómo no afectará a las pequeñas? Pero no hay ingresos, pero sí hay gastos y hay condiciones diferentes. Esto reduce la valoración de la deuda como su capacidad de acceder al sector financiero. Y yo creo que a muchos nos ha pasado. Si en algún momento hemos tenido un reporte al data crédito porque no se pudo responder con una obligación y eso nos limita completamente el acceso al sector financiero. De hecho, muchas empresas en este momento no han podido acceder a los créditos que entrega el Estado para las MIPYMES que tienen algún registro, algún reporte en data crédito o en CIFIN. Ahora, buena noticia puede ser, el día de ayer se aprobó el último debate para la ley que nos cobija sobre las obligaciones financieras de oportunidad, donde dice pues que si nos ponemos al día en 6 meses máximo, pues nuestro historial crediticio estará al día. Falta solamente, digámoslo así, la última revisión del presidente y mirar si esta vez le dan viabilidad, porque es una ley que se viene trabajando desde el año pasado y que el año pasado fue suspendida. Pero en ese momento ha logrado avanzar muchísimo más dentro del proceso. Sería una buena noticia, una buena herramienta para las personas en este momento y las empresas que tienen dificultades para acceder al sector financiero, porque esto les permitiría de alguna manera capitalizarse. Otro de los elementos y el impacto de la recesión para los grandes negocios, pues está contemplado en la estabilidad laboral. Pues obviamente el recorte de personal, como lo decíamos ahora, no nos deja esperar, ¿sí? Eso es normal que los empleados, entonces en ese momento tenemos contratos suspendidos, tenemos contratos terminados inapropiadamente a pesar de todo, la capacitación y la formación que incluso la misma Cámara ha hecho a través de los profesionales en derecho laboral y muchas otras entidades la han hecho y las comunicaciones que se han hecho, pues, las circunstancias han obligado a que muchas empresas tomen el riesgo de terminar inapropiadamente contratos laborales y eso ha llegado pues a incrementar los índices de inestabilidad laboral, pero también la inestabilidad empresarial, porque están asumiendo un riesgo que les puede contemplar a futuro mucho recurso a través de las demandas. De hecho, en este momentico, en el Ministerio de Trabajo hay una enorme cantidad de quejas instauradas por terminaciones de contrato inapropiado, por suspensiones de contrato en tiempo de contingencia. Pero hay otras herramientas que también tienen una gran afectación porque esto es un ciclo. Si la empresa no produce, entonces no da empleo, si no hay empleo, no hay recursos en las casas, si no hay recursos en la casa, no hay quien le compre a las empresas. Así de fácil es ese ciclo. O sea, el comercio completo se tiene que mover desde las diferentes perspectivas para que puedan existir oportunidades de funcionamiento, para que puedan existir ciclos completos de funcionamiento. Entonces, si no hay empleo, no va a haber plata, y si no hay plata, no hay quien compre. Y si no hay quien compre, no hay empresas que puedan producir empleo. Entonces, aparecen también otros elementos como la reducción de salarios, los recortes de beneficios, y nos ha tocado encontrar empresas donde un profesional se ganaba 3 millones de pesos y quedó ganándose un salario mínimo. ¿Viable o no? Pues eso ya se mira desde el contexto legal, qué tan viable es, pero tiene una afectación tanto comercial como económica, tanto para el profesional o para la persona y su familia, como para el contexto empresarial. Porque eso va a tener no solamente esas implicaciones económicas, sino también unas implicaciones psicosociales dentro del contexto laboral. Dentro de los pequeños negocios, entonces también encontramos 3 elementos claves que generan impacto cuando hay esos procesos de resección. El primero es la reducción del flujo de caja, o sea, las limitaciones financieras. Obviamente vemos como todos nuestros clientes pues, tienen los pagos atrasados y ellos no están produciendo, pues no nos pueden pagar a nosotros. Y esto genera una reacción en cadena, como lo decíamos ahorita. Hay una menor demanda. Si depende de pocos clientes, la mayoría de sus ingresos se vería comprometida si estos o algunos disminuyen sus pedidos. Y conozco empresas que dependen de unos clientes grandes.
Y si ese cliente no me compra, y ahí viene un tema fundamental del desarrollo de estrategias, mis queridos empresarios, y es una invitación también a que no nos conformemos, porque a veces las empresas surgen de una sola oportunidad. Es que se me dio la oportunidad de fabricarle tal producto a este cliente y me va a comprar toda la producción y yo con eso sobrevivo. Listo, excelente, aproveche esa oportunidad, pero no se quede con esa oportunidad. Porque el día que ese cliente no pueda continuar con usted, la crisis y el impacto va a ser peor. Y ya lo hemos visto cómo le pasa a muchos. ¿Cierto? En el tema, por ejemplo, de las licitaciones académicas, hoy te dieron la licitación, te la ganaste, sobreviviste. En los pueblos se ve mucho el tema de las licitaciones políticas, entonces estamos amarrados a esta campaña política y resultó que ganó mi alcalde, resultó que ganó mi gobernador, entonces como yo soy de este partido político me dieron la cobertura. Para nadie es ajeno esta situación en nuestro país. El tema de la corrupción es algo que vivimos día a día, que no debería ser, pero lo es. Eso es lo que estamos viviendo. Pero resulta que al siguiente periodo lectivo no ganaron los míos. ¿Qué hicieron? Me quitaron toda la cobertura educativa que tenía, los contratos, no sé, de transporte, de producción, litográficos. Y como yo dependía de ese cliente solamente, entonces me fui a la quiebra, me fui al pico con mi organización y mi empresa. Un proyecto que trabajé con amor, con dedicación, pero que lo puse a depender de una sola entidad o de dos clientes. Porque no miré más allá de las expectativas, no miré más allá de los procesos. Y obviamente, pues hay un tema también de reducción de personal. Si las grandes empresas en un momento de recesión tienen que disminuir su personal, pues las pequeñas con mayor razón, porque la nómina en muchas ocasiones es el costo más significativo de las empresas. Entonces, esto implica que lo que hacían 10, posiblemente lo van a tener que hacer 5 y eso aumenta la sobrecarga laboral, los niveles de cansancio, los niveles de estrés, eso incrementa el desánimo y dispara las enfermedades laborales. Y lo vemos ahorita también con el tema del teletrabajo, con el tema del trabajo en casa, que es una modalidad y es una oportunidad que vemos, pero que no está siendo manejada apropiadamente. Y no está siendo manejada apropiadamente por muchísimos factores. Uno de ellos es el desconocimiento que tenemos de los modelos de trabajo y otro me atrevería a decir que el desconocimiento que tenemos de nuestra propia organización, porque son muy pocas realmente las organizaciones que se han dedicado a desarrollar estructura interna, tienen completos sus manuales de funciones, reglamentos internos, manuales de procesos y procedimientos. Entonces vemos dos panoramas. El empresario que no sabe qué ponerle a trabajar a la empleada o al empleado desde su modalidad de trabajo desde casa, y aquel que cree que ella lo puede hacer todo desde casa y que no tiene horarios, o que esa persona, sea hombre o mujer que está trabajando desde casa, no maneja horarios ni fechas en los calendarios, como dice por ahí un disco, pero porque no tiene elementos de medición. Entonces hay personas que se están ganando lo mismo trabajando menos y hay personas que se están ganando lo mismo aumentando sus niveles de trabajo. Adicional a eso, a que el empleado no está preparado para hacer administración de su propio tiempo y de sus propios recursos. Entonces, estoy en la casa, me involucro con mi familia, me involucro con mis hijos y no me doy cuenta que tengo un horario laboral y que debo responder dentro de ese horario laboral a las actividades. Con esta situación presente que estamos viviendo, el impacto de COVID, hay unos sectores de actividades económicas que están viendo más afectados que otros. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, hay unos que tienen una ralentización de la demanda y de los ingresos más baja o nula, hay otros que la tienen muy alta, hay otros que tienen una limitación de suministros muy baja y hay otros que la tienen muy alta. Por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no necesariamente tuvieron que parar sus actividades laborales. O sea que la demanda de ingresos fue baja, fue baja. Y la limitación de suministros también es baja porque ellos no dependen de proveedores extremos. Mientras el comercio, por ejemplo, minorista de la alimentación, tuvo una demanda de ingresos, una ralentización baja, baja, pero la limitación de sus suministros fue más alta.
Son empresas que han sentido un impacto menor. Pero si yo me voy al otro extremo, por ejemplo, el sector inmobiliario tuvo una alta ralentización de la demanda de ingresos. ¿Por qué? Porque entonces la gente no tenía con qué pagar los arriendos, porque se tocó llegar a negociación, incluso en algún momento entonces tuvieron que abrirse en los permisos para que la gente pudiera hacer traslados de vivienda, porque económicamente ya no se podía sostener la situación y porque lo que se esperaba que durara unas semanas, pues realmente nos han pasado meses en esta situación y siguen pasando los meses. En ese momento la contingencia ya se ha extendido hasta el 30 de agosto, ¿sí? Y eso tiene unas implicaciones económicas fuertes. Turismo y transporte. Yo diría más turismo, porque, y es uno de los sectores que en este momento ha sufrido más dentro de este proceso, porque hasta la fecha no ha podido activarse económicamente. O sea, los hoteles siguen cerrados, no hay viajes, no podemos ofertar procesos de paquetes, ¿cierto? Entonces eso ha generado que hayan muchas limitaciones, a pesar de que tienen proveedores a un nivel medio, tenemos, porque los hoteles están ahí, los aviones están ahí, los aeropuertos están ahí, pero no me pueden entregar los recursos que yo necesito para mover. ¿Falta estrategia? Posiblemente puede faltar estrategia, porque seguimos pensando en el día a día, seguimos pensando en la necesidad inmediata y no en la necesidad futura. Entonces, ahí tenemos que repensarnos y ahí tenemos que empezar a suplir, a suplir con estos procesos y mirar cómo vamos a empezar a conectarnos nuevamente con estos cambios, a empezar a conectarnos con esta actividad y a empezar a transformarnos. No sé, ¿qué se le puede ocurrir al sector turismo, por ejemplo, al sector comercio minorista? Una de las cosas es que el sector comercio minorista entonces empiece a mirar lo que es las tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta fundamental del comercio y dejar de pensar que el comercio minorista solamente es en la tienda y empezar a evaluarse desde otras perspectivas. Prever y planificar son la clave para salir de esta recesión y para afrontar lo que se viene y para podernos preparar para esa transición que se viene. Entonces, uno de los principales elementos es no te excedas al contratar. Contrate solamente el personal que es necesario para su organización en ese momentico. Entonces ya me dejaron salir y me dejaron hacer apertura de mi empresa, ya me aprobaron mi protocolo, entonces empecemos a contratar todo el personal. No, evalúe inicialmente cuál es el personal que realmente necesita. Y aquí es muy importante que se haga un análisis de cargas laborales para ver si sí necesita ese personal, si sí es suficiente o necesita menos o necesita más. No se lo deje al azar, no se lo deje a la suerte. Sáquese el ratico, asesórese con un experto para que hagan ese análisis. Eso te puede evitar costos futuros altos o incluso inmediatos. Porque es que contratar personal no solamente la nómina diaria, es toda la carga prestacional, es todos los valores que vienen asociados a todo eso. Entonces, desen la oportunidad de evaluar y de ser acompañados por personas y expertos que le ayuden a usted a definir en este momento de crisis realmente cuáles son las personas que usted necesita para un trabajo óptimo. Ahorre. Sé que es muy difícil. Hay personas que no tenemos, y me incluyo, la cultura del ahorro, por muchos factores. Algunos vienen de la infancia, otros vienen después de que empezamos a trabajar con las empresas, ¿cierto? Pero aprender a ahorrar es una estrategia, porque las crisis vuelven y se presentan después. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a haber un momento en que se va a volver a presentar las crisis. Y hay empresas que sinceramente no les está yendo mal, al contrario, les está yendo mucho mejor en este momentico. No son todas, ojalá fueran todas, pero hay unas que les está yendo mucho mejor. Invierta con prudencia. Entonces, cambiemos de una vez todas nuestras plataformas a virtuales y cambiemos equipos. No, des el tiempo de pensar, des el tiempo de planear.
establezca estrategias de marketing, haga procesos de capacitación de sus empleados, analice las brechas que tienen esos empleados, analícenlas, ¿sí? Y a partir de eso, entonces empiecen a desarrollar una estructura paulatina de cambios. No todo hay que tenerlo ya, no todo hay que conseguirlo ya. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes, hay cosas que no son ni importantes ni urgentes y hay otras que lo son todo. Entonces, aprendamos a priorizar. Les recomiendo la matriz de priorizaciones, es una muy buena herramienta para hacer priorización en cualquier actividad de nuestro día a día empresarial. Entonces, siempre invierta con prudencia. Hay 7 cosas buenas, esto lo sacamos de un artículo que nos trae una crisis económica. La primera de ellos, la creatividad. Aquí en las crisis aparecen los creativos más grandes del mundo, empiezan a repensarse las empresas. Entonces miramos cómo el sector textil empieza a producir tapabocas, empieza a producir uniformes protegidos, empezamos a desarrollar máscaras protectoras, ¿cierto? Entonces empieza la creatividad a jugar un papel importantísimo para el resurgimiento después de la crisis, para esa reactivación. ¿Sí? Comer sano, que tiene que ver con comer sano con una empresa. Ve, ¿será que nada? La necesidad de ahorrar nos obliga a comer menos en la calle y comprar menos comida chatarra. Primero, esto me está indicando una estructura cultural personal, un cambio personal de hábito de vida. Pero cuando el hábito de vida de una población cambia, sus hábitos de consumo también. Entonces, posiblemente, muy posiblemente, la gente en este momentico, por estar encerrada en su casa, cómodamente en su mueble, cómodamente en su cama, comiendo alimentos posiblemente saludables, pero sin ningún margen de ejercicio, está subiéndose de peso. Y vienen los problemas de peso. Esto es igual que un enero después de Navidad para los gimnasios, ¿cierto? Los gimnasios son los que más disparan ingresos o de las áreas que más disparan ingresos en enero, porque todo el mundo quiere quemar la natilla, los buñuelos del chicharrón que se comió en diciembre. ¿Sí? Y ellos aprovechan esa coyuntura vendiendo paquetes completos anuales. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que la gente después de una recesión de estas aprenda a comer sano dentro de nuestros negocios? Si usted tiene un restaurante, si tiene un gimnasio, si usted tiene una empresa de alimentos, empecemos a repensarnos cuáles son las alternativas que nos trae esta cosa buena que traen las recesiones y cómo tengo que enfocar mi negocio, mi servicio en este momentico. La regulación es otro elemento bueno que trae. Los mercados tienden a regularse y eso significa a generar más estabilidad, más seguridad y menos riesgos futuros. Los bancos aprenderán que no deben pensarse indiscriminadamente ni especular con dinero que no tienen, ¿cierto? Porque una de las cosas que ellos hicieron en este momentico fue tratar de aprovechar esos beneficios para asegurar esa cartera que tenían. Pero entonces las empresas también tienen que empezar a hacer eso, empezar a regularse, empezar a trabajar con seguridad, a analizar los riesgos que están asociados a sus procesos y no especular con ingresos que no tienen todavía contabilizados. Más fácil trabajar bajo para proyecciones e indicadores. Los créditos, aprendemos a las malas, ¿cierto? Pero el manejo de los créditos es muy importante. Aquí, en esta crisis, vemos la importancia de manejar un historial crediticio, pero de darle un buen manejo a ese historial crediticio. Aprendemos también a decir no. ¿Y qué implicaciones tiene ese decir no? ¿Qué implicaciones tiene ¿qué implicaciones tiene ese decir no? Manejar los hijos, saber qué puedo hacer, saber qué no puedo hacer, saber si puedo, necesito no invertir en un viaje, en un restaurante,
¿cierto? ¿Qué cosas realmente se vuelven importantes para nosotros en este momento? Y vuelvo y les pregunto a ustedes como empresarios, ¿qué implicaciones tiene para una empresa que la gente aprenda a decir no en un momento de crisis? Y les parto de una. Muy posiblemente, cuando se reactive el comercio, las personas van a empezar a priorizar su necesidad en el momento de generar compras. Porque aquí estamos aprendiendo a ahorrar, estamos aprendiendo a manejar las crisis, a comer saludables. Ojo con esa priorización que tiene mi cliente. Y yo ya tengo identificado quién es mi cliente, ya lo tengo segmentado. No posiblemente. Hay muchos que no tienen claridad sobre su cliente, sobre su cultura, sobre sus necesidades. Entonces, ¿cómo voy a aprender yo a partir de esos elementos? ¿Cómo manejo ese público? ¿Cómo le llego con la oferta? ¿Cómo le llego con el servicio? ¿O qué tipo de producto o servicio tengo que enfocar para esas personas? Conocernos. Miren, esa es otra ventaja. Aprendemos realmente quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros límites. Y eso nos va a servir para la reactivación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver con mayor claridad todo el panorama. Y eso nos va a llevar también, o una de las grandes ventajas también, es la mejora en los precios. Inevitablemente los precios de muchos artículos y servicios van a bajar y esto va a ayudar a que nuestras finanzas personales, incluso nuestros proveedores, nos manejen precios y que el costo de nuestro producto o servicio esté mucho más abajo. Y nos va a ayudar a que seamos un poquito más inteligentes en el manejo de la economía y en el manejo de las compras empresariales y en el manejo de las compras personales. O sea, cómo podemos lograr que esa mejora de precios que se va a dar durante toda esta etapa sea una herramienta aprovechable para nosotros. Y es acá donde la gestión estratégica de la organización se vuelve un factor determinante e importante para que podamos avanzar dentro de todo este proceso. Y dentro de esa gestión estratégica, entonces aparecen elementos como el análisis del contexto, el análisis de las oportunidades, modelar ese negocio, desarrollar estrategias, estructurar esas estrategias, desarrollar un análisis global de debilidades, oportunidades, amenazas y hacer ese análisis de entorno. Entonces me voy por aquí, que les quiero compartir una herramienta a la que ustedes van a tener acceso. No sé si me confirmas, por favor, si la alcanzas a ver allá, Carlos o Hugo, si sí la están viendo. Claro que sí la vemos. Ok, muchísimas gracias. Es una herramienta a la que ustedes van a tener acceso, que es una herramienta para hacer planeación estratégica. Y en esa herramienta, lo primero o nuestro punto de partida va a ser la construcción de una misión, una visión y unos objetivos estratégicos de mi organización post-crisis. O sea, cómo veo mi empresa después de todas estas crisis, porque eso me va a permitir encontrar herramientas de potencialización y de trabajo. Y para eso vamos a utilizar una serie de herramientas conocidas en el entorno y en el contexto laboral, como es definir una gestión por procesos internas, hacer un análisis del entorno y para hacer el análisis del entorno entonces vamos a desarrollar un perfil de capacidad interna, un perfil de oportunidades y amenazas. Podemos utilizar, aquí tienen otra herramienta que es un PESTEL o un análisis de 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Y vamos a empezar todo eso a llevarlos a un análisis global. Yo no me voy a centrar en cada una de las herramientas porque el tiempo es muy corto, pero sí quiero compartirles con ustedes esta herramienta para que la puedan optimizar en sus organizaciones, con sus equipos gerenciales, con sus departamentos de recursos humanos, con sus gerentes comerciales o departamento comercial. Entonces, lo primero que yo tengo que utilizar como punto de partida para poder hacer esto es definir muy bien mi misión y mi visión dentro de la organización. O sea, yo no puedo trabajar a partir de aquí en adelante con la misión y la visión que yo venía para el 2020, porque es que el 2020 ya cambió. O sea, mi visión para estos siguientes 3, 4, 5 años, que es el tiempo que se tiene contemplado normalmente para construir una misión y una visión, tiene que cambiar, no puede ser la misma, así de fácil. Entonces yo me la tengo que replantear.
Y lo primero que tengo que entrar a definir es, bueno, ¿cuál va a ser mi misión y cuál va a ser mi visión de aquí en adelante? ¿Qué espero yo que pase después de esta recesión? ¿Cómo veo la empresa después de esta recesión? Si yo tengo construido eso, voy a hacer un modelamiento interno, vamos a construir un mapa de procesos que me permita replantear mi estructura organizativa y voy a empezar a hacer un análisis de capacidad interna. Dentro de esas capacidades internas, es un modelo PSI, entonces yo voy a definir cómo es mi capacidad directiva. En esa capacidad directiva, cuando hacemos un análisis interno, podemos definir limitaciones, fortalezas o debilidades y fortalezas, que es como comúnmente lo conocemos. A medida que yo voy evaluando, entre menor sea el valor que le doy, se me va convirtiendo en una limitación o una debilidad más fuerte. Entre más positivo sea el número, se me va a ir convirtiendo en una fortaleza más fuerte. ¿Sí? Entonces voy a empezar a jugar con esos elementos. Y yo me voy a preguntar como gerente de la empresa, porque voy a evaluar primero mi capacidad directiva. Yo soy un directivo previsivo, o sea, soy capaz de mirar adelante y saber qué puede llegar a pasar. No, yo no tengo eso, entonces voy a calificar negativo. Voy a poner por aquí un guioncito negativo. Pero yo sí lo puedo hacer, es que lo he hecho. Entonces va a calificar de 1 a 3 positivo. Y esto me va indicando a través de la capacidad directiva, de la capacidad de mi talento humano, de mi capacidad financiera, de mi capacidad competitiva, tecnológica, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades internas. Obviamente, yo tengo que después evaluar cuáles son las que tienen mayor fuerza y cuáles son las que tienen mayor debilidad. Luego, hago lo mismo con el análisis externo, solo que aquí ya vamos a hablar de amenazas y oportunidades. ¿Sí? Entonces, desde el contexto político, desde el contexto social, desde el contexto económico, desde el contexto competitivo, tecnológico, geográfico y demográfico, ¿dónde tengo más fuerza? ¿Dónde estoy más amenazado? ¿Y dónde está hoy más oportunidad? Y no es igual para todos, y es aquí donde a veces venimos en una cultura de las universidades, de los colegios del corte y pegue. Aquí no se trata de copiar y pegar. ¿Usted qué puso? ¿Dónde puso la X? Porque es que lo que para una persona es una amenaza, para el otro puede ser una oportunidad. Usted tiene que verlo desde su empresa, pero lo tiene que ver también desde esa visión que creó allá. Desde esa visión y esa perspectiva que usted tiene que hacer este análisis, ¿cierto? Cuando nosotros logramos identificar estos valores, pues vamos a mirar cuáles son los más significativos, cuáles son las oportunidades más grandes que tenemos, cuáles son las fortalezas más grandes que tenemos. Entonces voy y construyo, aquí hay dos herramientas, el antiguo PETS o el más nuevo que es el PESTEL, donde empezamos a definir esos factores político-legales que inciden más en mi organización, económicos, industriales, tecnológicos, socioculturales y ecológicos y legales, que mayor incidencia tienen en mi empresa y en mi organización. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer una evaluación completa de las oportunidades y las amenazas a través de ese análisis interno y mirar el impacto que todos esos factores realmente tienen en el futuro de mi empresa y mi organización y construir entonces mi matriz DOFA. Es que mi matriz DOFA tiene que salir de algún lado. Pero muchas empresas a veces llegan hasta aquí y construyen la matriz DOFA. Yo puedo sentarme simplemente y empezar a identificar cuáles son mis debilidades y amenazas. Pero cuando lo hago desde allá atrásito que les explico, voy a tener una matriz DOFA muchísimo más consciente. Y con ella entonces puedo desarrollar un planteamiento estratégico. ¿Cómo cojo esas oportunidades? ¿Cómo cojo esas fortalezas? Y las convierto en una estrategia. Y posiblemente voy a encontrar estrategias que me sirven en cada uno de los espacios establecidos acá, que son las estrategias que yo tengo que entrar a priorizar dentro de mi contexto empresarial. Van a haber unas que tienen una mayor fuerza, hay unas debilidades que son más fuertes, hay unas fortalezas que son más fuertes, entonces tengo que empezar a priorizar en ellos, lo mismo que en la parte de las amenazas, lo mismo que en la parte de las oportunidades, ¿sí? Análisis competitivo, ¿quién es mi competencia? ¿En qué estado estoy frente a la competencia? ¿Qué puedo atraer de ellos? ¿Qué no puedo atraer de ellos?
Y con base a esto, como yo por aquí ya definí cuáles estrategias me sirven para potencializar o son ofensivas, defensivas, de retroalimentación para atender desafíos, entonces voy y construyo una valoración estratégica y miro cuáles me generan mayor impacto. Porque yo no puedo empezar a trabajar en todas las estrategias al mismo tiempo. O sea, yo tengo que mirar cuáles son esas que realmente me generan un impacto dentro de la organización mayor y empiezo a priorizar esas estrategias, empiezo a priorizarlas y empiezo entonces a hacer seguimientos, determino un objetivo, unas actividades, unos indicadores por actividades y globales del factor general y empiezo a desarrollar una planeación muy estratégica con tiempos determinados, con tiempos establecidos, ¿sí? Y empiezo a hacerle seguimiento a esos indicadores y empiezo a determinar cuáles son las brechas que yo tengo dentro de mi contexto y a fortalecer esas brechas dentro de ese contexto global. Y eso me va a llevar entonces a construir mi modelamiento de negocios. Aquí se propone uno que es muy conocido en este momentico, que es de fácil aplicación, que es un modelamiento de negocios basado en Canvas, donde determino unos socios claves, unas actividades claves, identifico mi propuesta de valor, la manera en que me voy a relacionar con los clientes, que esto sí que cambia con este contexto, esa manera de relacionamiento con el cliente, cuáles son los recursos que necesito. Mire que por allá hablábamos de que ahorráramos, de que no nos desbocáramos con el gasto. Entonces aquí me está diciendo, venga, vamos a centrar entonces realmente en los recursos que usted necesita, en cuáles son los canales que usted va a utilizar de comunicación, cuáles son las características y perfiles del cliente de hoy, no el que usted tenía ayer, aunque puede ser el mismo, pero ese cliente ya tiene un perfil diferente hoy. Entonces, ¿cuál es el perfil de ese cliente? ¿Cuáles son mis posibles fuentes de ingreso y cuáles son mis fuentes de costo? Y empezamos entonces a hacer un análisis sobre esas estrategias que tenemos desarrolladas y hacerle unos seguimientos a los objetivos estratégicos que planteamos dentro de nuestra estructura de negocios. Como les decía, esta es una herramienta que les va a quedar a ustedes para que empiecen a alimentarla con sus equipos estratégicos, con sus equipos de direccionamiento, la ayuda de consultores especializados. Créanme que en estos momentos y en estas épocas optimizan los recursos económicos porque pueden obtener elementos más completos para el desarrollo de la estrategia y obviamente pues porque reducen el costo de personal directo dentro de las organizaciones, empiecen a evaluar modelos de negocio diferente. En ese momento el tema de tercerización del servicio es un modelo fundamental para reducción de costos, disminución de riesgos y optimización de recursos. Espero que le saquen mucho provecho a la información que le hemos brindado el día de hoy y sigamos entonces con las preguntas que tienen por allá Carlos y Hugo. Muy bien, Lina, te agradezco muchísimo el habernos compartido esta charla tan interesante alrededor de este tema de la recesión y de esas posibilidades de reactivación. Vamos con mi compañero Hugo Suaza. Él tiene la compilación de preguntas si han llegado, desde luego, para Lina Aristizábal, que hace parte de la empresa Vértices ACE, que nos acompaña en la mañana de hoy como conferenciante. Hugo. Carlos, muy buenos días a todos. Buenos días, Lina, Carlos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por la opción de preguntas, valga la redundancia, de la plataforma GoToWebinar en estos momentos. Lina, tengo una inmobiliaria de apartamentos Sí. amoblados y fincas de recreo y aún no estamos activos y no sabemos qué hacer por la cuarentena. ¿Qué nos podrían recomendar? A ver, es una inmobiliaria de apartamentos. Pues lo primero Sí, que yo les puedo apartamentos amoblados y fincas de amoblar. recreo. Bueno, nosotros sabemos que esas son una de las principales actividades que en este momentico no tienen vía libre pues, de acción, ¿cierto? Yo pienso que este es un momento de replanteamiento para este tipo de organizaciones y para aprovechar el recurso humano que tienen y las estructuras y empiecen a trabajar en este modelamiento de negocios. Empecemos a mirar las oportunidades que ofrece el entorno y hay una cosa importante que ustedes deben tener en cuenta. Después de la crisis, apenas empecemos la apertura, Colombia y Medellín en específico y todo el área metropolitana, mejor dicho, son una de las zonas que más turismo empresarial y académico traen. Entonces, importante que empiecen a hacer alianzas con ese tipo de entidades.
para que empiecen a construir ofertas próximas y futuros para esos dispositivos de educación, recreación. Seguramente las empresas van a necesitar hacer encuentros empresariales, entonces empecemos a desarrollar estrategias, empecemos a replantear la organización. Perfecto, Lina. Otra pregunta es, en nuestro sector construcción, las posibilidades de reactivación son algo complejas. ¿Qué estrategias, sugiere? Pero es que construcción es tan amplio, Hugo, y construcción es uno de los que han empezado en este momentico, pues como la reactivación más fuerte, porque la construcción no se puede parar. O sea, hay obras que deben continuar y cuando hablamos de construcción estamos hablando de infraestructura, de vías, estamos hablando de acueductos, de alcantarillado, o sea, hay muchos elementos que están jugando dentro de ese contexto de la construcción. Entonces es muy importante que empecemos a visualizar el panorama completo del sector y mirar si es que de pronto nuestra oferta no está enfocada a las necesidades que hay actuales y si podemos ampliar esa oferta. Si podemos empezar a agregar elementos complementarios a nuestros clientes que nos permitan potencializar el servicio que tenemos. Perfecto, Lina. ¿Alguna sugerencia para el sector de diseño y producción de stand, es decir, montajes en ferias comerciales? El sector está completamente olvidado. Primero, hay un elemento que yo considero fundamental para todas las organizaciones, cualquiera la que sea, y es la asociatividad. No es lo mismo escuchar a uno que escuchar a varios. Si ustedes se reúnen y hacen una voz, ellos posiblemente van a poder ser escuchados más fácil. Pero aquí hay que entender que la cultura cambió, ¿cierto? Y cómo transformamos esos stands que ustedes nos dicen tras esta cultura actual. Entonces, empiecen a replantear estrategias diferentes. Es muy posible que una de las siguientes eventos próximos que se realice sea virtual, una feria virtual. Entonces, ¿cómo te transformas para que no salgas del mercado? Mira, yo les pongo este ejemplo que alguna vez lo vimos también, Foto Japón versus Kodak, ¿cierto? Foto Japón tenía un fuerte muy grande que era la revelación de los rollos. Yo creo que a todos nos tocó, yo no soy tan viejita, y nos tocó la revelación de los rollos que uno tenía limitado las fotos. ¿Qué pasó? Foto Japón se quedó en ese marco y poco a poco fue desapareciendo el mercado. Mientras vino Kodak y dijo, no, entonces metámosle la batería a las cámaras digitales y empecemos a transformar ese mercado. Ahí tienen que entrar a jugar, en la transformación de ese mercado. Perfecto, Lina. Lina, aquí nos están puntualizando en la pregunta anterior, la de la construcción, dicen puntualmente es infraestructura y servicios complementarios para vivienda, preparación de terrenos. ¿Qué recomendaciones podría dar ahí? Pues volvemos a evaluar realmente la pertinencia del servicio o la complementariedad de otros servicios. La parte de infraestructura no va a terminar, eso es una necesidad, pero de pronto mírense si están limitando el proceso a unas cuantas cosas y no están abriendo su mirada a todas las otras necesidades complementarias que hay en la misma zona y en el mismo sector. Siéntense con su equipo de trabajo a evaluar lo que han visualizado con sus clientes, qué otras cosas han dejado ver los clientes que necesitan o de qué manera pueden llegar a acceder al servicio. Perfecto, Lina. En la actividad deportiva de niños, entre paréntesis se especifican torneos, no están tampoco aptas para ingresar a operar por la apertura. ¿Cómo se puede modular o cuando no tenemos hoy en día empleados, ni jueces, ni podemos gestionar nada con los niños? Muy seguramente más allá del mes de agosto, ¿qué se podría hacer? Bueno, tengan en cuenta, primero, las limitaciones. Lo que pasa es que a veces las limitaciones las vemos más allá de lo que realmente son. A mí no me dijeron que no podía tener torneos. A ver vamos a ver si logro transmitirles la idea como la tengo. Físico sí. O sea, yo no puedo tener aglomeración de niños, pero no me dijeron que no podía tener torneos. Y en ese momento hay herramientas, y se los pongo desde esa perspectiva. El gimnasio siempre ha sido una actividad presencial, pero en este momento hay gimnasios trabajando actividades virtuales y continúan con sus clientes y continúan con sus pagos.
De pronto la rotación puede variar, claro, no a todos los clientes les gusta eso, pero hay actividades y hay de conexión. O sea, es de mirar cómo optimizo las herramientas que hay y abrirme perspectivas al mercado. Cambiar, entender que el mundo cambió, entender que hay otras necesidades, entender que las empresas se tienen que transformar, que nos tenemos que hacer una apropiación de la tecnología actual. Ahí está la clave. Perfecto, Lina. Quiero recordarles a los asistentes que pueden descargar las memorias y la matriz de gerencia estratégica por medio del módulo de documentos de este webinar. Lina, otra pregunta es, ¿no cree usted que si dejamos de buscar culpables y nos dedicamos a mirar hacia adentro de nosotros y nuestras empresas, sería más fácil salir de esta crisis? Completamente de acuerdo. Es que lo que a veces nos mata es que empezamos a decir, es que el Estado, es que el gobierno, es que el virus, es que esto, es que... ¿Y nosotros dónde quedamos? Es que nosotros somos factores determinantes del cambio. Usted no puede esperar que el mundo cambie si usted no está dispuesto a cambiar. Por eso yo les decía desde el principio, aquí la primera herramienta que nosotros tenemos es empezar por nosotros. ¿Cómo? Cambiando nuestro modelo de pensamiento, entendiendo que el mundo cambió, cambiando nuestros niveles de aprendizaje, la manera en que vemos nuestra empresa, la manera en que nos vemos como empleados, pero tengo que empezar por mí. O sea, el cambio tiene que empezar por mí, la comprensión tiene que empezar por mí. Estoy completamente de acuerdo en esa posición. Perfecto. ¿Algún consejo, Lina, para el gremio de discotecas y bares? Sabes que sí, esta semana hice algo muy curioso. El sábado, pues para mí es nuevo, la tecnología siempre la hemos utilizado para conferencias, ¿cierto? Y vienen presentándose modelos muy nuevos. Lo que pasa es que no investigamos. Si ustedes de pronto se dan a la tarea de investigar antecedentes internacionales, no es difícil, métanse a un Google y empiecen a mirar qué implementaciones se están haciendo en otros países que ya han logrado ir superando la crisis y todo eso, van a poder encontrar muchas herramientas importantes. Pero les cuento que en este momentico los señores de bares y discotecas se está presentando algo y ha estado cogiendo fuerza, no se le ha hecho mucha bulla, pero son las rumbas virtuales. Y lo digo porque yo experimenté una el fin de semana y no fue tan descabellada. O sea, yo aquí en mi casa, con mi botellita de vino, puede ser, o el trago que te guste, y las otras personas a través de Zoom, cada uno en su casa, escuchábamos música, conversábamos. O sea, hay muchas cosas. ¿Cómo pueden ustedes optimizar esos recursos para que su actividad no quede quieta? No sé qué. Hay público para todo. Pero ahí, ese direccionamiento estratégico y que ustedes apropien de esa matriz y le saquen jugo, es fundamental para ustedes. Es fundamental porque no nos podemos dar por vencidos. Hay herramientas, pero tenemos que acceder a esas herramientas. Tenemos que abrirnos la mente a los nuevos modelos, a las nuevas estructuras y a este mundo nuevo que nos está llegando. Perfecto, Lina. En el sector de accesorios para lujos de carros y motos, ¿cómo manejarlo? Porque los clientes solo piensan en productos básicos. Ahí es donde decíamos que el cambio cultural, pues obviamente empieza a priorizarse, ¿cierto? Va a haber una priorización, pero eso no quiere decir que se acabe el mercado, porque es que recordemos que si nosotros pensamos en la cadena de necesidades de Maslow, ahí nos dicen que a medida que nosotros vamos satisfaciendo unas necesidades básicas, estas necesidades se nos van incrementando. Hay mucha gente que tiene vehículos, o sea, el comercio está ahí. ¿Qué pasa? Que no podemos seguir trabajando bajo los mismos modelos y no podemos seguir trabajando bajo los mismos clientes. Empecemos a buscar esos clientes nuevos. Empecemos a indagar en esos nuevos modelos de venta y de negocio. Trabajemos el tema de la virtualidad, que de aquí en adelante, créanme que la virtualidad, en vez de retroceder, va a seguir para adelante y los cambios van a ser muchos más. Perfecto. Lina, estamos en una nueva normalidad que trae grandes retos en este sentido. ¿Cuál consideras que será la mayor oportunidad en los mercados? Pues eso ya dependería del mercado y del sector económico en el cual esté trabajando y en el cual me esté planteando. Oportunidades para todos, vuelvo y les digo. Eso todo depende de dónde me pare yo a ver la situación. O sea, o me paro detrás, o me paro al frente, o veo el 6, o veo el 9. O sea, ¿cómo lo quiero ver yo? Desde la perspectiva que yo mire las cosas y desde la capacidad que yo tenga para transformar el mundo y para transformarme a mí mismo, voy a encontrar oportunidades o voy a encontrar problemas. Entonces, oportunidades en todos los sectores las van a encontrar. Mire, yo encontré una empresa que se dedicaba a arreglar herrajes y arreglar
cosas que tienen que ver con metal y con hierro. Y en este momentico están produciendo a partir de ahí dispensadores de alcohol y dispensadores de antibacterial. Eso no tenía nada que ver con lo que ellos hacían, pero fueron capaces de encontrar una oportunidad en el negocio, ¿cierto? Entonces, depende de la perspectiva que yo tenga, de la mirada y de la actitud que yo plantee frente al cambio y frente a la gestión. Y del conocimiento que empiece a establecer detrás de los sectores, ¿cierto? O sea, yo tengo que empezar también a estudiar un poquito y analizar los cambios estructurales que hay. Perfecto. Lina, estoy montando un negocio de montaje de motores eléctricos para bicicletas. ¿En qué medio invierto para atraer clientes según esta nueva normalidad? Hay que hacer un análisis, eso no es decir, invierte aquí, invierta allá y listo. O sea, hay que empezar haciendo un análisis de contexto, empezando por el principio, mirando el planteamiento. Yo sé que ahí tienes muchas oportunidades, porque una de las cosas y de los cambios culturales que se van a dar y que no podemos olvidar es el tema del manejo medioambiental, que era una crisis que veníamos viviendo antes de esta contingencia y que creo que mejoró un poquito con el tema de vehículos, de disminución de vehículos, pero que vuelve a incrementarse ahorita que empiecen todos los vehículos a salir, aunque esto nos demostró también que el tema ambiental no solamente está en los vehículos. Pero no se trata solamente de decir en qué invierto, sin hacer un análisis interno, tanto de la organización como del contexto externo. Entonces, antes de definir en qué inviertes, empieza por ahí, por hacer análisis interno y externo. Perfecto, Lina. ¿Alguna recomendación para una peluquería infantil, teniendo en cuenta que fue la primer población que salió a cuarentena y será la última en reactivarse? Sí, repensarse, replantearse, mirar alternativas nuevas. ¿Me quedo aquí esperando o me empiezo a mover? ¿Quién decide eso? Ustedes. O sea, vuelvo y les digo, las limitantes a veces son más grandes de cómo las vemos, o sea, las vemos más grandes de lo que realmente son. A veces coger las cosas 100% textual no es la respuesta, hay que analizarlas, hay que analizar esas limitantes y mirar hasta qué punto sí son limitantes o hasta qué punto son oportunidades. Analizar la organización, analizar el contexto y mirar cómo se está moviendo ese contexto y anticiparse a los hechos. Perfecto, Lina. Mi negocio de comidas rápidas bajo precios, se supone que los consumidores dejarán de comer comida rápida o chatarra. Con relación pues al argumento que mencionó al principio, de que mucha gente dejará de comer, digámoslo así, este tipo de alimentos. O sea, va a haber un cambio cultural, va a haber un cambio cultural completamente, como lo hay, como les decía, en Navidad, cuando llegamos en enero, que muchos no quieren comer chicharrón, pero igual no se va a dejar de vender. Ahí tenemos que mirar es cómo orientamos el negocio. No quiere decir que cerremos nuestros negocios, porque si encontramos puntos de salida y puntos de acción. Ahora, ¿quién dice que la comida rápida tiene que ser comida chatarra? Pues aquí voy a poner así un contexto genérico. Eso fue algo que nosotros le dimos dentro del contexto. Asociamos rápido con chatarra, pero no necesariamente. ¿Sí? O sea, ¿cómo replanteo mi negocio con base a los cambios que está dando el contexto, con base a las necesidades que se están previniendo? ¿Cómo me anticipo a los hechos? Perfecto, Lina. Tengo una pequeña empresa de construcción. Antes de la pandemia estaba en el proceso de buscar un inversionista para construir una torre residencial. ¿Algún consejo para retomar esta actividad? Continúe. Es que eso no se va a parar. Se renteliza, ay, se me olvidó la palabra. O sea, se puso más lento el proceso. Pero eso no se va a detener. La vivienda es una necesidad que siempre va a estar latente. De hecho, invertir en propiedad es una de las mejores inversiones que hay, porque las propiedades no se desvalorizan, al contrario, se valorizan con los años. O sea, es que hay un tiempo para todo. No quiere decir, si en este momento yo no puedo construir, no quiere decir que no pueda trabajar en el proyecto. Hay muchas fases del proyecto y ahí es muy importante que ustedes determinen cuáles son las fases que están involucradas en ese proyecto y cuáles dependen de cuál.
O sea, es como cuando vamos a la universidad y hay carreras o hay materias que tienen prerequisitos y prerequisitos. A mí me definen muy bien el plan de estudio y me dicen, vea, esta materia no tiene prerequisito. Entonces la cojo antes, si quiero terminar temprano, ¿sí? Pero priorizar, eso depende mucho de cómo conozco mi negocio. Perfecto, Lina. Y la última pregunta es, en el sector transporte de turismo, ¿será que con esta situación será un buen negocio? Pues si lo vas a empezar en ese momentico, te contesto lo mismo que contestamos ahorita. Los negocios tienen que pasar por unas etapas. Ahora bien, por ejemplo, nosotros en Colombia somos personas altamente aceleradas y pretendemos que si yo monto un negocio, ese mismo negocio lo abra hoy, empiece a producir hoy y me empiece a generar márgenes de utilidad rentables hoy. Realmente la realidad de los negocios no es esa. Yo primero tengo que hacer un proceso de planeación, un proceso de estructuración interna para que sea más efectivo y más eficiente el proceso de ejecución de las organizaciones en el momento en que se lancen al mercado. ¿Por qué no empezar por esa etapa? Tengan en cuenta, pues les digo, la recesión no va a durar toda la vida, va a haber un momento en que se tiene que activar el comercio. Y yo sigo insistiendo, hemos vivido unas vacaciones de más de 2 meses. Hemos vivido unas vacaciones de más de 2 meses. Yo ya perdí hasta la noción del tiempo. Yo ya no sé si es domingo o lunes, pero bueno, hemos vivido en este cambio. Pero cuando esto termine, lo que vamos a querer es unas vacaciones. Es lo que lo que nos va a pedir nuestro cuerpo, lo que nos va a pedir nuestra mente, porque es que estas vacaciones nos han tenido encerrados. Y lo primero que yo pido después de tanto entierro es vida, aire, luz. Entonces seguramente los que viven en la costa van a querer irse a otros lados y los que vivimos en la ciudad vamos a querer coger palmar, la costa, el campo, no sé. Cualquier cosa que nos saque de este encierro en el que hemos vivido. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar transporte, vamos a necesitar hospedaje, vamos a necesitar vuelos, vamos a necesitar muchas cosas que en este momento están en receso, pero que van a disparar su actividad económica apenas empecemos la reactivación total. Muy bien, Lina. Creo que muy claro y muy contundente el mensaje que nos deja esta conferencia, este encuentro alrededor de la recesión y la recuperación de la producción y el empleo, una mirada desde el modelamiento del negocio. Para cerrar, Lina, como siempre, me parece fundamental que le envíes ese mensaje que muchos empresarios quisieran escuchar y que a la luz de lo que fue esta conferencia muy positiva, pues que el mensaje también esté como alineado con ese tema positivo y de actitud de que todo va a salir muy bien después de toda esta situación. Bueno, yo lo miraría, Carlos y oyentes, desde la siguiente perspectiva. La vida no sería una vida feliz si en algún momento de nuestras vidas no tuviéramos que llorar, ¿cierto? Que sería una vida plana, agotadora, aburrida. Después de que nosotros logramos llorar y tener una gran tristeza, ¿qué nos queda? Sentir una gran felicidad. Las recesiones son eso. Después de que pasamos por esa depresión económica, social, esa crisis, solamente nos queda una alternativa. Y es empezar a subir, a crecer, a fortalecernos, ¿cierto? Que el momento de recesión no sea más que un momento de reflexión y de planeación, para que la reactivación y la recuperación la aprovechemos con todo el gusto y con toda la fuerza que la tenemos que aprovechar. Muy bien, Lina. Tú decías en la conferencia algo muy claro y dando respuesta, creo que a alguna de las inquietudes. Hay muchos modelos que son susceptibles de imitar y es una invitación que queremos hacerle a los empresarios y comerciantes. Exploren, investiguen, como les decía Lina, busquen en Google e identifiquen qué están haciendo en otros países, por ejemplo, o incluso en el mismo país o en la misma ciudad. Particularmente, soy un consumidor de domicilios y la pandemia no me ha limitado para hacerlo, pero también es buscar que cumplan con todas las medidas de bioseguridad y asepsia necesarias para uno poder tener la tranquilidad a la hora de consumir, por ejemplo, si son alimentos. Entonces, es una invitación también muy especial a todos los empresarios y comerciantes que trabajan, por ejemplo, con este sector, a que tengan muy presente eso. Lina, a ti agradecerte por acompañarnos en la mañana de hoy. Antes de que te vayas, sí quisiera invitar a los empresarios a que nos acompañen mañana con otra de las conferencias que nos vas a compartir, que es precisamente el modelo educativo actual, su punto de quiebre y los cambios después de la crisis del COVID. Quiero aprovechar para que nos contextualices qué podemos encontrar en esta conferencia que tendremos mañana, viernes 29 de mayo a las 10 de la mañana.
Bueno, en primera instancia yo pienso que es una conferencia que no está limitada para un público empresarial, es una conferencia que va a estar abierta para todos porque todos, lo decía ahorita uno de los oyentes, de los participantes, el cambio parte de nosotros, ¿cierto? Y ahí vamos a encontrar cómo está cambiando el modelo educativo, cómo la educación se nos está transformando a tal punto donde la interacción digital me permite optimizar los tiempos y me facilita todos esos tiempos para trabajar y estudiar, y cómo las personas se tienen que predisponer para administrar sus tiempos, pero cómo la formación se convierte en un elemento fundamental del cambio empresarial. Y la institución educativa y la empresa educativa y la empresa normal se tiene que adaptar al modelo de formación, porque es que la formación no solamente es para las instituciones educativas de educación superior o formales, existen muchos modelos, pero dentro de ellos está la formación empresarial. Y una de las grandes limitantes que nosotros encontramos es que creemos que para hacer formación empresarial, por ejemplo, ahorita con todo este tema de los planes de seguridad y salud en el trabajo que tienen que tener un plan de capacitación, los protocolos de bioseguridad tienen que estar asociados con planes de capacitación. Entonces solemos imaginar que capacitación es tenerlos a todos aquí reunidos a la misma hora recibiendo una charla. Pero hay muchos modelos que se implementan para hacer capacitación y sensibilización, tanto para las instituciones educativas como para los modelos empresariales actuales. Y eso es lo que vamos a encontrar el día de mañana en nuestra conferencia. Muy bien, Lina, agradecerte entonces nuevamente, invitar a todos nuestros empresarios entonces a que se conecten, a que se inscriban en esta conferencia del modelo educativo actual, su punto de quiebre y los cambios después de la crisis del COVID-19. Reiterarles la invitación para que hagan uso del consultorio empresarial gratuito para el manejo de crisis en todos los aspectos que sus empresas requieren. Ahí los pueden encontrar, tributarios, laborales, jurídicos, contractuales, de registros públicos empresariales, de comercio internacional, de modelado de negocios, de innovación, de marcas y patentes, y esto gracias a nuestros aliados en medio de esta emergencia. Igualmente, invitarlos para que en aproximadamente 2 horas vuelvan a ver y puedan compartir esta conferencia que ha sido muy significativa el día de hoy, y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Cámara Burrasur, o en nuestro sitio web, cámaraburrasur.com. Recuerden que allí además encontrarán todas las conferencias que hemos realizado en medio de esta emergencia económica, social y ecológica. E invitarlos también para que en nuestro sitio web, en el banner "Así le acompañamos en esta época de crisis", encuentren el modelo de gestión de crisis que la Cámara ha diseñado para acompañarlos a ustedes, señores empresarios, que han estado siempre tan pendientes de sus necesidades y de que la Cámara los acompañe y les apoye en todo lo que significa esta emergencia y cómo los ha afectado. Agradecerles inmensamente el haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Los dejo en compañía de nuestro más reciente Boletín Sonoro Estrategia, y una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Boletín informativo sonoro Estrategia de la Cámara de Comercio Aburrasur. En esta emisión, 49.7% de empresas de la Aburrasur podrían reactivarse. Impulse su negocio con pauta digital. Acceda a los trámites cámaras de manera virtual. Un total de 14.911 unidades productivas de la Aburrasur cuentan hoy con el aval normativo para reactivar sus actividades económicas en el marco de la pandemia del COVID-19. José Alejandro Tamayo Maya, vicepresidente de la Cámara, destacó. La primera ola de desarrollo y reactivación económica en el sur del Valle del Aburrá, más o menos unas 7.271 unidades productivas quedaron habilitadas. En la segunda ola se permitió que el sector manufactura y el sector construcción parcialmente habilitaran también algunas unidades productivas. En el sur del Valle del Aburrá fueron 5.007. Y la tercera ola, que fue la más reciente, que fue el decreto 636, nos permitió rehabilitar o potencialmente rehabilitar 2.633 unidades productivas en distintos sectores comerciales, de servicios y manufactureros. Considerando que el potencial económico de la región asciende hoy a 30.000 unidades productivas, las empresas que están habilitadas para reanudar labores representan un 49.7% de la comunidad empresarial, comercial y de servicios de la Aburrasur. La Cámara quiere hacer un llamado muy especial a que el hecho no es solamente si los decretos le permiten reactivarse a las empresas, sino si fundamentalmente logran que hayan unos buenos protocolos de bioseguridad que respalden ese regreso al proceso productivo. Tenemos muy claro que el proceso de bioseguridad y los protocolos que se exigen hoy no son simplemente un requisito, sino que son la cédula de garantía con la cual, dependiendo de la buena práctica que hagamos y aplicación de ellas, podremos garantizar que nuestras empresas puedan seguir operando en el mercado en los próximos meses. Si las empresas saben manejar su bioseguridad, si los clientes respetan las reglas de juego con las cuales pueden comerciar
iniciar, se tendrá la garantía de que en los próximos meses puede estar reactivado una buena parte del potencial económico de la Burrasur. En el mundo del marketing digital es clave entender que existen estrategias a corto y largo plazo que permiten a las empresas impulsar sus marcas y productos de una manera efectiva. Una de ellas es la pauta digital. Luis Erasmo Barrera de Optimus 3D. Como primer aspecto clave, definir muy bien los objetivos que queremos alcanzar y establecer un presupuesto claro para ello. Lo segundo es seguir trabajando en el conocimiento del cliente. Esto nos permite segmentar mejor y hacer más efectiva nuestra pauta. Lo tercero, seleccionar bien esos canales a través de los cuales desarrollaremos nuestra estrategia. Y como cuarto punto, cuáles van a ser esos indicadores que nos van a ayudar a medir y a optimizar nuestras estrategias constantemente. Comprender las diferencias entre las formas de optimizar y hacer pauta digital permite identificar aspectos claves que facilitan su integración a la estrategia de comunicación y marketing de las compañías. Crean en la publicidad digital, a que crean en que la transformación digital de las empresas no es solo digitalizarla, sino que está en la cabeza de cada uno de ustedes, que son los que lideran y los que emprenden y los que están construyendo países. En Sonoro Estrategia destacamos. Si bien en cuarentena, las sedes de la Cámara de Comercio Aburrasur en Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta se encuentran cerradas, los empresarios y comerciantes de la Aburrasur pueden efectuar todos los trámites registrales de manera virtual. Con el acompañamiento de un equipo humano idóneo, realice matrículas, cambios o cancelaciones, constituciones y nombramientos, cambios de actividad o código SIU, cambios de domicilio, expedición de certificados y la renovación de sus registros. Comuníquese con nuestra línea única 444-2344, opción 2, o a través de los chats de nuestro sitio web, del WhatsApp 318-338-0576 y del Facebook Messenger. La invitación es a quedarse en casa mientras seguimos trabajando por su bienestar y el de su empresa. Agéndese con la Cámara de Comercio Aburrasur el martes 26 de mayo a las 10 de la mañana con la conferencia El ABC sobre el subsidio a la nómina. Infórmese e inscríbase en cámaraaburrasur.com. Boletín informativo Sonoro Estrategia, una producción de la Cámara de Comercio Aburrasur en pro del desarrollo empresarial de la región.